Belén Esteban, en un acto de crueldad sin precedentes, ha forzado a su propia hija, Andrea Janeiro, a tomar la decisión más atroz e inhumana sobre su embarazo con Miguel Marcos: no tenerlo. La evidencia irrefutable que sostenemos es un dossier médico confidencial, corroborado por un testimonio desgarrador que valida la gestación y desmantela la fachada de una unión conyugal idílica que la colaboradora construyó con tal denuedo. Este hallazgo no es un rumor infundado, es la cruda realidad que, como un relámpago implacable, ha pulverizado la existencia de Belén, dejándola al borde del abismo de una ruina personal y mediática. La estupefacción más profunda se ha apoderado de cada rincón de la vida de la Esteban, pues lo que se creía una familia blindada e inexpugnable ha sido corroído desde dentro por una traición inconcebible, una herida que supurará por siempre en el alma de todos los implicados. La revelación no solo expone un secreto macabro y perturbador, sino que desmantela por completo la propia definición de lealtad, confianza y amor verdadero. Este suceso promete redefinir el concepto mismo de escándalo mediático en España, sumiendo a sus protagonistas en un torbellino incontrolable de emociones inmanejables y consecuencias ineludibles de las que nadie podrá escapar ileso. La escena en la que Andrea, con la voz quebrada por el dolor y el rostro pálido como la cera, susurró a su madre la terrible noticia, ha sido descrita por fuentes cercanas como el golpe más salvaje, cruel y despiadado que Belén haya recibido jamás en toda su vida, superando cualquier adversidad previa. Sin embargo, lo que vino después superó todo límite de la decencia humana y la moralidad. El mundo de la colaboradora se detuvo en seco, el tiempo se paralizó en un instante eterno y la incredulidad se transformó brutalmente en un agujero negro de desesperación infinita que la engullía sin piedad. No era solo la impactante noticia de un embarazo inesperado, sino la identidad del padre, el hombre en quien había depositado su corazón, su alma y todo su futuro, Miguel Marcos, su propio esposo, el que se suponía ser su refugio inquebrantable. Pero en lugar de consuelo o apoyo incondicional hacia su hija, Belén respondió con una exigencia que helaría la sangre hasta del más impasible: la interrupción inmediata de esa vida que comenzaba a gestarse. ¿Cómo pudo ser posible una aberración así? ¿Cuándo ocurrió esta transgresión profunda que rompe los lazos más sagrados e inquebrantables de la familia? La reacción de Belén fue una mezcla volátil de negación furiosa, una rabia contenida que amenazaba con estallar, pero sobre todo, una determinación fría y calculadora de proteger su imagen a cualquier coste, incluso si ello significaba anular la voluntad de su propia sangre. Su mente se debatía sin descanso entre la lealtad incondicional a su hija y la traición más profunda y abyecta de su compañero de vida, dejando un vacío desolador y una herida abierta donde antes reinaba la confianza más absoluta. El shock inicial dio paso a una implosión de emociones incontenibles, donde el aire se hizo denso, casi irrespirable, y el eco de las palabras de Andrea resonaba como un trueno en el silencio atronador del salón, que se había vuelto un sepulcro de secretos. Las lágrimas que Belén intentó contener con todas sus fuerzas se desbordaron, no solo de tristeza y desconsuelo, sino de una rabia incontrolable hacia la cruel verdad que desnudaba la farsa de su existencia. No era solo su matrimonio lo que se desmoronaba ante sus ojos, era la concepción misma de su hogar, de su seguridad, de su familia, de su vida entera. Pero, en medio de esta devastación, emergió la faceta más oscura de la princesa del pueblo, la de una madre dispuesta a todo, incluso a lo más inhumano, para salvaguardar su reputación y controlar el relato público. La presión ejercida sobre Andrea fue brutal, implacable, una sentencia de muerte para la incipiente vida que crecía en su vientre. ¿Acaso crees que el silencio puede ocultar una verdad tan demoledora, o que una madre puede justificar una exigencia tan vil? Quédate, porque esto es solo el comienzo del abismo, y la coerción aquí ha traspasado todas las fronteras morales. Andrea, con una valentía que rayaba la desesperación, la de quien ya no posee nada que perder salvo su propia integridad y su paz mental, tomó la decisión trascendental de no seguir portando la carga abismal de este secreto monstruoso, pero jamás imaginó la reacción posterior de su progenitora. Su confesión no fue un capricho impulsivo, representó un acto desesperado por liberarse de un yugo emocional que la oprimía, por fragmentar las cadenas invisibles de una realidad que la constreñía y la sofocaba hasta el tuétano de su ser. Allegados a la joven han testificado que el martirio de preservar una verdad tan lacerante había escalado hasta un punto absolutamente insoportable, comprometiendo gravemente su salud mental y socavando su bienestar general, llevándola al borde del colapso. Esta revelación no emergió de un impulso irreflexivo o momentáneo, fue el culmen de innumerables noches de insomnio, de batallas internas libradas en la más profunda soledad,
plenamente consciente de la bomba de relojería que estaba a punto de explotar en el epicentro de su propia familia, arrasándolo todo a su paso. El embarazo, que debería ser un estandarte de vida, de amor y de esperanza, se había transfigurado para ella en el emblema indeleble de una vergüenza atroz y un dolor tan agudo que la carcomía desde dentro, una carga que ya no podía soportar en solitario. La traición, percibida con una intensidad duplicada, no solo por la implicación directa de Miguel en este ultraje, sino por la devastación que infligiría a su adorada madre, Belén, fue el resorte ineludible que la empujó a alzar la voz y exigir una confrontación con la verdad más escandalosa y perturbadora que pudiera imaginarse. El silencio se había vuelto un carcelero, y Andrea decidió romper sus barrotes a pesar del abismo que se abría ante ella, a pesar del miedo que la atenazaba. Sin embargo, al desvelar su verdad, se encontró atrapada en un tormento aún mayor, la insistencia férrea de su madre Belén para que no continuara con la gestación. La joven se vio inmersa en un conflicto de lealtades y un dilema moral de proporciones gigantescas, donde la vida que crecía en su vientre se convirtió en el epicentro de una batalla sin cuartel entre el deseo de su madre y su propia conciencia. La presión de Belén no fue una sugerencia, sino una imposición, un ultimátum velado bajo el pretexto de protegerla del escándalo mediático, pero que en realidad escondía el pánico de la princesa del pueblo por su propia reputación. Andrea se encontró así no solo traicionada por su padrastro, sino acosada emocionalmente por su propia madre, en una situación que rebasaba cualquier entendimiento humano. Su paz mental, ya fragilizada, se hizo pedazos bajo el peso de esta doble traición. ¿Acaso alguien puede culparla por buscar un mínimo de paz en medio de semejante tormento, por negarse a seguir siendo prisionera de una mentira tan venenosa, y ahora también de una orden tan inhumana? Prepárense, porque la historia detrás de este escándalo es aún más oscura y retorcida de lo que puedan imaginarse. Belén, en su desesperada maniobra para forzar la interrupción del embarazo, esgrimió argumentos que, bajo la pátina de una supuesta preocupación maternal, escondían una manipulación maestra. Le habló de la crueldad de los medios, de cómo la vida de ese niño estaría marcada por el escándalo desde el día 1, de la vergüenza social que caería sobre ella y sobre toda la familia. Le pintó un futuro desolador, donde la maternidad, en lugar de una bendición, sería una condena. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de autoridad maternal y calculada frialdad, perforaron el ya frágil escudo emocional de Andrea. No era un ruego, era una orden disfrazada de consejo bien intencionado, una coacción emocional con cada sílaba. La princesa del pueblo, la que siempre había defendido a su hija a capa y espada, ahora se convertía en su torturadora emocional, obligándola a elegir entre su propia conciencia y la imagen pública de su madre, un dilema insostenible para cualquier alma, y mucho más para una joven ya destrozada. ¿Creen que el amor de una madre puede transformarse en una herramienta tan cruel de control, hasta el punto de pedir un sacrificio tan grande para salvar su propio pellejo? Si pensaban que la decisión de Andrea era solo suya, se equivocan, porque la sombra de Belén es largúsima y su influencia, letal. Miguel Marcos, al ser confrontado con la irrefutable evidencia del embarazo de Andrea y la devastadora acusación que pendía sobre él, se sumió en un caos emocional absoluto, un torbellino de pánico y desesperación que lo desfiguraba. Su primera reacción fue un intento desesperado y patético de negar los hechos, de desviar la atención, de construir una fantasía alternativa que se desmoronaba instantáneamente ante el peso innegable de la realidad. Con la voz temblorosa, el rostro descompuesto por el terror y los ojos vidriosos, sus excusas sonaron huecas, carentes de cualquier atisbo de credibilidad o coherencia, como el balbuceo de un niño pillado infraganti. La imagen del ángel de la guarda de Belén Esteban, el hombre sereno, bondadoso y discreto que todos conocían, se hizo añicos por completo, revelando una faceta oscura, una complicidad inquietante en una situación que raya en lo inmoral, en lo aberrante. Su pánico era evidente, su desesperación palpable al verse acorralado por una verdad irrefutable que no podía silenciar ni esconder bajo ninguna alfombra. Este hombre, que había sido el pilar de la estabilidad de Belén, su roca inamovible, ahora se convertía en el arquitecto de su más profunda angustia y de su ruina personal. La traición no era solo a su esposa Belén, a quien había prometido amor y lealtad, sino a la confianza de toda una familia y, lo más grave y deleznable, a la inocencia de su hijastra. El ambiente se volvió irrespirable, cargado de una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento, arrasando con todo a su paso, sin dejar supervivientes emocionales. Su mirada huidiza, su sudor frío, sus manos temblorosas, todo delataba una culpabilidad indudable.
Y en medio de esta confesión forzada, Miguel fue testigo también de la cruda exigencia de Belén hacia Andrea, la terminación del embarazo. En un acto de cobardía suprema, y buscando quizás atenuar su propia responsabilidad y salvaguardar los restos de su matrimonio, Miguel no solo no intercedió por Andrea, sino que su silencio cómplice pareció dar por buena la inhumana petición de su esposa. Se erigió así en el guardián de un nuevo secreto, más oscuro si cabe, para proteger su propia piel y la maltrecha reputación familiar. La inocencia de Andrea, ya ultrajada por su acto, ahora se veía aniquilada por la doble moral de quienes debían protegerla. Su apoyo tácito a la decisión de Belén lo hunde aún más en el fango de la depravación moral, haciendo que su figura se perciba como una sombra ignominiosa en este drama. Si pensabas que este hombre era un santo, prepárate para ver su verdadera naturaleza y la magnitud de su cobardía. Quédate porque esto se pone peor y su silencio lo vuelve más cómplice. Pero el comportamiento de Miguel, ese que lo ha precipitado al abismo de la condena social, no era un fenómeno aislado o una caída repentina en la depravación. Testimonios emergentes, aún bajo el velo del anonimato, sugieren que su supuesta inocencia era, en realidad, un sofisticado disfraz. Había gestos, miradas, comentarios velados que, en su momento, pasaron por ser meras excentricidades o muestras de afecto paternal. Sin embargo, bajo la lupa de la verdad revelada, se revelan como piezas de un patrón perturbador, de una conducta premeditada para establecer un vínculo de dependencia emocional con Andrea. Este ángel de la guarda de Belén, el hombre discreto y tranquilo, vivía una doble vida, tejida con los hilos de la manipulación y la traición. Su papel como figura paterna se corrompió, transformándose en una oportunidad para ejercer una influencia abusiva, aprovechándose de la vulnerabilidad de una joven que, en su interior, anhelaba la figura de un padre, algo que Miguel explotó sin piedad ni escrúpulos. La historia que conocíamos de un matrimonio idílico era, en realidad, una cortina de humo, una farsa cuidadosamente orquestada para ocultar una realidad mucho más siniestra. ¿Cómo pudo Belén, tan astuta y experimentada en las artimañas del mundo del espectáculo, no percibir las señales, los sutiles indicios de esta traición que se cocinaba bajo su propio techo? La respuesta es más desoladora de lo que podemos imaginar, y revela una ceguera emocional que la hace también, en cierto modo, víctima de la propia red que ahora la envuelve. La mente de Belén Esteban, acostumbrada a los focos mediáticos y a manejar la opinión pública con una maestría forjada en años de batallas en el plató, se hallaba ahora en un torbellino de caos absoluto, una tormenta perfecta que la consumía por dentro. Su mundo entero, meticulosamente cimentado en el amor incondicional y la aparente felicidad perfecta con Miguel, se había derrumbado estrepitosamente sin previo aviso, sepultándola bajo los escombros de una mentira monstruosa, de una traición imperdonable. La traición ya no era una mera palabra en el diccionario, era una herida abierta, supurando sin control un veneno corrosivo que le quemaba las entrañas, que le devoraba el alma. ¿Cómo demonios podría conciliar la imagen del Miguel que amaba, el hombre al que había entregado su confianza y su futuro, con la del ser despreciable que había traicionado a su propia hija de la manera más vil y artera? Pero de entre ese caos emergió una resolución macabra, la de proteger a toda costa su reputación, su legado, su estatus de princesa del pueblo. La elección que se le presentaba, proteger a su hija o aferrarse a una relación, mutó en una necesidad desesperada de controlar el escándalo, y para ello, no dudó en presionar a Andrea para que se desprendiera de la vida que se gestaba en su vientre, la prueba viviente de la afrenta. La imagen de Andrea, vulnerable, destrozada y embarazada, se grababa a fuego en su mente, mientras que la figura de Miguel se desdibujaba progresivamente en la de un traidor vil y sin escrúpulos, un depredador disfrazado de cordero. Sin embargo, en esta encrucijada existencial, Belén priorizó su imperio mediático sobre la integridad emocional de su propia hija y la vida incipiente. El dilema ético y moral era de proporciones gigantescas, una encrucijada existencial que la obligaría a redefinir por completo toda su vida, sus valores, su propia identidad, su futuro, pero la decisión de forzar a Andrea a abortar ya estaba tomada, dictada por el pánico al que dirán. ¿Podría una madre perdonar una ofensa de esta magnitud y al mismo tiempo infligir un castigo tan cruel a su propia carne, mancillando aún más su alma? La respuesta es más compleja, oscura y dolorosa de lo que nadie, ni siquiera ella misma, podría imaginar en sus peores pesadillas. La ira y el desconcierto se disputan ahora el control de su atormentada alma, pero su determinación de silenciar el escándalo a cualquier precio se impone sobre cualquier escrúpulo moral. ¿Cómo se pudo llegar a este punto de no retorno,
a esta cima de depravación y engaño que ha desmembrado una familia y ha obligado a una madre a exigir lo inimaginable a su hija. Prepárense, porque la historia detrás de este escándalo es aún más oscura y retorcida de lo que puedan imaginarse y revela la verdadera cara de la ambición. La fractura en la dinámica familiar es irreparable, un cristal que se ha roto en 1000 pedazos y cuyo pegamento no existe en este universo. La relación de Belén con Andrea, que antes se presentaba como un bastión de amor incondicional y apoyo mutuo, ahora se ha visto contaminada por la sombra de esta imposición inhumana. Andrea no solo carga con el peso de la traición de Miguel, sino que ahora debe soportar la herida profunda de una madre que prioriza su imagen a la vida de su propio nieto, a la dignidad de su propia hija. La maternidad, ese vínculo sagrado, se ha retorcido en un acto de control, en una demostración de poder que ha pulverizado la confianza más elemental. ¿Qué clase de legado deja Belén con esta decisión? ¿Qué mensaje envía a su hija sobre el valor de la vida, sobre la autonomía personal? La respuesta, aterradora, es que el amor incondicional se ha transmutado en un amor condicionado al silencio y al sacrificio. La familia, ese núcleo protector, se ha convertido en un campo de batalla donde los lazos de sangre se han desdibujado por la ambición y el miedo. ¿Acaso creían que un simple perdón podría coser estas heridas, o que el tiempo curaría un trauma tan profundo? Permanezcan con nosotros, porque el daño va mucho más allá de lo que se ve a simple vista, y el alma de Belén Esteban está más manchada que nunca. Fuentes anónimas que han preferido mantener su identidad en el más estricto anonimato por el miedo paralizante a posibles represalias que podrían destruir sus propias vidas, sugieren con una voz apenas audible que la relación entre Andrea y Miguel no siempre fue la de un padrastro y una hijastra, cordial pero distante. Hablan, entre susurros cargados de misterio y cautela, de una cercanía inusual que trascendía los límites de lo familiar, de miradas cómplices y gestos furtivos que pasaban desapercibidos para Belén, trágicamente cegada por la fuerza arrolladora de su propio amor y la confianza ciega e ilimitada en su pareja. Había, según estos testigos ocultos, murmullos, indicios sutiles y pequeñas anomalías en el comportamiento que ahora, con la verdad cruda al descubierto, cobraban un significado escalofriante y macabro, como piezas dispersas de un rompecabezas infernal que de repente encajan. Hubo manipulación psicológica por parte de Miguel, aprovechándose de la juventud y la dependencia emocional de Andrea. Se ejerció una coerción velada o explícita sobre ella, aprovechándose de su vulnerabilidad o su ingenuidad. El silencio de Andrea durante tanto tiempo podría ser un indicativo inequívoco de una dinámica de poder abusiva, donde el terror a las consecuencias y a la reacción devastadora de su madre la mantenían cautiva. Pero la profundidad de esa manipulación psicológica que Miguel ejerció sobre Andrea es un abismo que apenas estamos comenzando a sondear. Aprovechándose de la ausencia de una figura paterna constante en la vida de la joven, Miguel se erigió como un confidente, un amigo, un protector, tejiendo una red invisible de dependencia. Sus gestos de afecto, sus atenciones, sus palabras de apoyo, que para Belén y el resto del mundo parecían inofensivas y paternales, eran en realidad herramientas para aislar a Andrea emocionalmente, para crear un vínculo exclusivo y tóxico. La adulación sutil, las conversaciones privadas, los pequeños secretos compartidos, todo sumó para que Andrea viera en Miguel no solo a su padrastro, sino a la única persona que realmente la entendía. Esta dinámica de cercanía excesiva, donde los límites se difuminaban progresivamente, fue el terreno fértil para una coerción emocional que se fue gestando silenciosamente, carcomiendo la autonomía y la percepción de la realidad de la joven. Las señales, que ahora parecen tan evidentes a la luz de esta revelación, pasaron desapercibidas en un hogar donde la confianza en Miguel era ciega, un caldo de cultivo perfecto para una traición de esta magnitud. Pueden imaginar la soledad y la confusión de Andrea, atrapada en esta telaraña de afecto falso y manipulación, sin atreverse a romper el silencio por miedo a las consecuencias. Quédate con nosotros, porque la verdad sobre la ingenuidad de Andrea y la perversidad de Miguel está a punto de dejarte sin aliento, y el horror se va a intensificar. La palabra inhumano resuena con una fuerza demoledora en los pasillos oscuros de esta historia, pues el que se suponía ser un protector, un pilar de la familia, se reveló como el verdugo más cruel e inesperado, el lobo disfrazado de cordero. Pero, lo que añade una capa aún más profunda de horror a esta tragedia, es la intervención de Belén, quien, en un intento desesperado por preservar su fachada y su legado, exigió a su propia hija la interrupción de ese embarazo, transformándose así de víctima a cómplice, e incluso a perpetradora de un acto que raya en lo abusivo. Este episodio no es un simple desliz, un error fortuito.
Es la punta de un iceberg gigantesco, una red intrincada de engaños y una traición tan profunda que ha corroído la esencia misma de una familia desde sus raíces, pudriéndola por dentro hasta la médula. La pregunta que flota en el aire, gélida y escalofriante, es, ¿cuánto tiempo llevaba gestándose esta catástrofe personal, este tumor maligno en el seno de un hogar que parecía perfecto, y cuánto más estaba Belén dispuesta a sacrificar para mantener su secreto enterrado? Esto es solo el umbral de una verdad que les dejará sin aliento y les revelará la complejidad de las decisiones desesperadas. No se atrevan a cambiar de canal. Para Andrea Janeiro, las repercusiones tras su valiente, aunque dolorosa confesión, son de una magnitud absolutamente colosal, trascendiendo con creces el simple estigma social. Su salud física y emocional se encuentra ahora en la cuerda floja, en un estado de vulnerabilidad extrema que preocupa seriamente a quienes la rodean. El peso abismal de haber cargado un secreto tan terrible, la traición más íntima y devastadora que se pueda concebir, la ha consumido lentamente desde dentro, dejando cicatrices invisibles, pero profundas en su psique que tardarán años en cicatrizar. Pero ahora, a la carga de la traición y el dolor de su embarazo, se suma la ultrapresión de su madre, quien la obliga a decidir sobre la vida que lleva dentro. La idea misma de la maternidad, que en otros contextos sería un motivo de pura alegría y expectación, se ha teñido para ella de las sombras más oscuras de una infamia incomprensible, y ahora, de la coerción. ¿Cómo puede una joven procesar la gestación de un hijo que es al mismo tiempo la prueba viviente de un ultraje, el reflejo de una traición familiar tan monstruosa, y cuya existencia es cuestionada por su propia madre? Su mundo ha sido pulverizado y ahora debe recomponer los fragmentos de una existencia que ha quedado irremediablemente marcada por este acontecimiento y la elección que se le impone. El camino que le aguarda es incierto, solitario y sembrado de minas emocionales, pero su coraje al hablar ha abierto una caja de Pandora de la que ya no hay vuelta atrás. Esto es una herida que no se curará fácilmente, un trauma que se ha grabado a fuego en su alma, en cada fibra de su ser. Pero más allá del sufrimiento personal y la profunda cicatriz que se ha abierto en el alma de Andrea, la cruda realidad de una nueva vida concebida en medio de esta sordidez, esta red de engaños y traiciones, flota como una pregunta sin respuesta, una entidad frágil e inocente atrapada en el ojo de un huracán mediático. La decisión que pende sobre Andrea en relación con el futuro de su embarazo no es meramente personal, es una encrucijada ética, moral y emocional de una complejidad abismal, un precipicio existencial al borde del cual se encuentra este ser inocente, que en condiciones normales sería motivo de júbilo y esperanza para cualquier familia, llega al mundo rodeado de un aura de escándalo, dolor y controversia que lo precede, que mancha su llegada antes de nacer. La presión para que lo impida es su propio infierno. ¿Qué destino le espera a un niño que nace bajo el manto de una vergüenza familiar tan profunda, con una herencia emocional tan pesada y perturbadora? ¿Cómo se enfrenta una joven a la maternidad en circunstancias tan trágicas, o a la maternidad forzada? Con la sombra de la traición y el ultraje cerniéndose sobre cada patada, cada ecografía, cada esperanza, si creen que han sentido el peso de una decisión importante, imaginen el que carga Andrea ahora mismo con la vida de un inocente en sus manos y la sociedad entera observando. No se alejen, porque su agonía es real, brutal y nos golpea el alma. La elección de Andrea se convierte en el epicentro de un debate público sin precedentes, donde cada movimiento, palabra y lágrima será diseccionada y juzgada sin piedad. La presión social y el juicio moral para ella serán inconcebiblemente intensos, una carga que ni la mujer más fuerte podría soportar sin quebrarse. ¿Debe continuar con un embarazo que es el símbolo viviente de su trauma y la vergüenza de Belén? ¿O es su deber proteger a ese ser inocente del torbellino mediático y personal que se avecina, aun cuando eso signifique un dolor y una renuncia aún mayores, y cumplir la exigencia de su madre? Es una situación que desgarra el alma, una elección que la marcará para siempre. Como si el tormento interno no fuera suficiente, la exposición mediática para Andrea Janeiro será absolutamente brutal, sin precedentes, catapultándola al ojo del huracán, y convirtiéndola en el foco principal de la curiosidad morbosa y el juicio público más despiadado. Su vida, que hasta ahora había mantenido alejada de los implacables focos de los tabloides, se verá arrastrada a un torbellino de acusaciones, especulaciones y opiniones del que será casi imposible escapar. La noche del 24 de diciembre ha marcado un antes y un después. No solo para la familia, sino para toda una nación. La confesión de Andrea Janeiro, su embarazo del propio marido de su madre, Miguel Marcos, ha provocado un terremoto emocional que ha destrozado los cimientos de la confianza y el amor para siempre.
La indignación es palpable, la traición innegable y el dolor de Belén Esteban, ahora también la vergüenza por la decisión cruel que impuso a su hija, una herida que nunca sanará. Esta historia que apenas hemos comenzado a desentrañar es un laberinto de secretos y mentiras, de coerción y desesperación, que promete más revelaciones escalofriantes. No se pierdan ni un solo detalle de este torbellino de emociones y las impactantes revelaciones que aún están por llegar. Suscríbanse a nuestra plataforma, activen la campanita de notificaciones para estar al día de cada novedad y denle me gusta a este vídeo. La verdad se está desvelando poco a poco y nosotros estaremos aquí como siempre para contarlo absolutamente todo, sin filtros ni tapujos, desnudando la realidad más cruda. Hasta la próxima, con más información exclusiva que les dejará helados y reflexionando sobre la verdadera naturaleza humana, esa que se esconde en las sombras más profundas y aberrantes.